Imagina un arma tan poderosa que puede derrocar gobiernos y moldear la opinión pública sin disparar una sola bala. Esta arma existe y la usas todos los días. Te hablo del Internet y cómo el Estado americano junto con sus aliados en la OTAN lo utilizan para desestabilizar naciones alrededor del mundo y moldear la opinión pública de las personas. Desde sus inicios en la década de los 60, el Internet, que en esa época se llamaba ARPANET, siempre ha tenido un valor estratégico para los estadounidenses y sus aliados. Sin embargo, antes de profundizar en este tema, es fundamental comprender cómo funciona la OTAN desde la perspectiva militar. Es muy sencillo. La OTAN se basa en la doctrina militar de 4 niveles de guerra que se puede entender de manera sencilla como una división de 4 partes: estratégica, logística, táctica y política. Estas 4 partes conforman la doctrina militar de los Estados Unidos, pero lo que nos interesa a nosotros hoy es la parte política, que casualmente es la parte que le corresponde a la OTAN. Si quieres ver más información sobre los otros niveles, te dejo el artículo en la descripción. Bueno, lo importante que tienes que entender es que un país puede perder o ganar una guerra dependiendo del apoyo político que reciba de su gente. Por eso, si tú eres un país que está en guerra, una de las cosas importantes que tienes que hacer es mantener a la población apoyando tu guerra. De la misma forma, es también igual de importante hacer que la población de tu enemigo no apoye dicha guerra. Como muchos de ustedes saben, esta es una de las razones por la cual los Estados Unidos perdió la guerra en Vietnam. A pesar de tener mejor tecnología, logística, tácticas y todo lo demás, lo que no tenían era el apoyo de su pueblo. Mientras que para los vietnamitas, ellos sí tenían el apoyo de su pueblo, ya que se veían como luchadores que estaban liberando su tierra de fuerzas extranjeras. Entonces, llegado 1991, cuando se anuncia públicamente los protocolos World Wide Web, lo cual dio paso a lo que conocemos hoy como el Internet, el Pentágono había aprendido su lección y durante las 2 primeras décadas, desde que empezó el Internet, lo utilizaron como herramienta para moldear la opinión pública de mucha gente alrededor del mundo. Además, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, DARPA, construyó toda la infraestructura que utilizamos para comunicarnos de forma anónima, desde los VPNs hasta los chats privados que utilizamos hoy en día. Todo esto con el fin de traer un sistema de comunicación libre a aquellos países que los americanos querían manipular. Y este es el ingenio que tiene esta estrategia. No hace falta utilizar mucha propaganda, no hace falta lavarle el cerebro a una población entera, no hace falta siquiera engañar a mucha gente. Lo único que tienen que hacer es traer una infraestructura de libertad de expresión para que la gente misma se pueda comunicar y expresar su legítimo descontento, ya que muchos de los países que los gringos estaban desestabilizando eran regímenes dictatoriales represivos o gobiernos corruptos que ya tenían bastante descontento en su población. Entonces lo único que les faltaba era una forma de expresar ese descontento sin ser reprimidos. Por supuesto, lo que toda esta infraestructura de libre comunicación produjo fue que la gente se alzara en contra de sus gobiernos, y ahí estaban los americanos listos esperando para ayudar con todo lo que fuese, desde dinero hasta armas. Y claro, esto no lo hacen porque los gringos sean unos buenos, esto lo hacen para así poder cambiar regímenes en los países que a ellos no les gusta. Además, así también de esta forma pueden ayudar a instalar un nuevo líder que simpatice con los intereses americanos y no precisamente con los intereses domésticos de ese país. Y eso es exactamente lo que intentó hacer Estados Unidos durante el periodo de 2010 al 2012 en los países árabes, lo que se conoce como la Primavera Árabe. Básicamente, todos los gobiernos adversarios a la administración de Obama, como Egipto, Libia, Siria y muchos más, empezaron a ser desestabilizados uno a uno en revoluciones de Facebook y Twitter. Por cierto, son tan cabrones que hasta tienen un video en el canal oficial de la OTAN en YouTube, fanfarroneando al respecto. Ellos lo admiten y hasta se sienten orgullosos de eso. Entonces, el Departamento de Estado americano colaboró estrechamente con las redes sociales para garantizar que éstas permanecieran en línea durante periodos críticos. Uno de los ejemplos más conocidos es la llamada telefónica de Jared Cohen, un personaje muy importante del que hablaremos más en el siguiente video, a Twitter. Cohen solicitó que se pospusiera el mantenimiento programado de la plataforma para que el grupo de oposición en Irán pudiera utilizar Twitter durante las elecciones. Esto demuestra que la libertad de expresión fue en realidad un instrumento geopolítico del Estado americano desde el principio. Toda la arquitectura, las ONGs y las relaciones entre las empresas tecnológicas y el Estado de Seguridad Nacional se establecieron con el propósito de llevar a cabo este tipo de política exterior. Hasta ahí todo bien, pero como ustedes saben, no hay nada que sea para siempre. Entonces, ¿qué pasó?
Bueno, en el 2014, después del golpe de estado en Ucrania, hubo un acontecimiento inesperado en el que la región de Crimea se separó de Ucrania y se unió a Rusia. Como ustedes saben, hubo una votación sobre la anexión de Crimea en el 2014 y ganaron los rusos. Cuando la población de Crimea votó a favor de unirse a la Federación Rusa, ese fue el momento decisivo que cambió la percepción del concepto de libertad de expresión en el Internet para el Pentágono. Fue entonces cuando la naturaleza fundamental de la guerra se transformó y el Pentágono, a través de la OTAN, declaró lo que inicialmente se denominó como la doctrina Gerasimov, nombrada en honor de un general ruso que pronunció un discurso en el que afirmaba que la naturaleza básica de la guerra había cambiado. Según esta doctrina, ya no era necesario ganar conflictos militares para apoderarse de un país. En cambio, lo único que se necesitaba era controlar los medios de comunicación y el ecosistema de las redes sociales, ya que estos deciden las elecciones. Si se logra llevar al poder a la administración adecuada, esta controlará al ejército. Por lo tanto, llevar a cabo una operación de influencia política organizada sobre las redes sociales y los medios tradicionales resulta infinitamente más barato que emprender una guerra militar. Así surgió una industria que abarcaba el Pentágono, el Ministerio de Defensa británico y Bruselas en un equipo de guerra político organizada. Inicialmente se creó una infraestructura en Alemania y en Europa del Este para establecer zonas de manipulación psicológica y permitir que los militares trabajaran con las empresas de redes sociales. El objetivo era censurar la propaganda rusa y a los grupos populistas de derecha en Europa que estaban aumentando su poder político debido a la crisis migratoria. El Departamento de Estado americano, la Comunidad de Inteligencia y el Pentágono comenzaron a atacar sistemáticamente a grupos como Alternative für Deutschland, la Alternativa para Alemania, y a grupos en Estonia, Letonia y Lituania. Cuando pasó lo del Brexit en el 2016, se convirtió en un momento de crisis en el que la preocupación ya no se limitaba a Europa Central y Europa Oriental. Entonces, un mes después del Brexit, en julio de 2016, durante la conferencia de Varsovia, la OTAN modificó formalmente su misión para comprometerse expresamente con la guerra híbrida como nueva capacidad de la organización. Así pasaron de 70 años enfocados en tanques y aviones a la creación explícita de capacidades para censurar contenido que la OTAN considere como malo. Además, no se trata solo de propaganda rusa, sino también de grupos relacionados con el Brexit o partidos políticos como el de Matteo Salvini en Italia o el partido de Vox en España. En ese momento, la OTAN comprendió que la mayor amenaza a la que se enfrentaban no era una invasión militar rusa, sino perder las elecciones internas en toda Europa a manos de grupos populistas de derecha. Muchos de estos grupos, en su mayoría movimientos de clase trabajadora y clase media, hacían campaña a favor de la energía barata rusa, en un momento en el que los Estados Unidos presionaba para que se aplicara una política de diversificación energética. Entonces, después del Brexit, empezó a haber un debate más diplomático al respecto, y luego se aceleró cuando Trump fue elegido. Y la poca resistencia moral que había se vio barrida por la propaganda de que Trump era controlado por Putin. Eso básicamente les permitió no tener que lidiar con las ambigüedades morales de censurar a su propia gente, porque si Trump era un activo ruso, ya no había realmente un problema tradicional de libertad de expresión, era un problema de seguridad nacional. Fue solo después de que se desmintiera esa historia en julio de 2019, cuando Robert Mueller básicamente se atragantó en el estrado durante 3 horas y reveló que no existía absolutamente ninguna evidencia de que Trump trabajara para el Kremlin, que se produjo el cambio de lo extranjero a lo nacional. En el caso de toda esta arquitectura de censura que abarca el Departamento de Estado, el FBI, la CIA, el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia y luego las miles de ONGs financiadas por el gobierno y las empresas del sector privado, básicamente pasaron de un objetivo extranjero, un objetivo de desinformación rusa, a un objetivo de democracia, al decir que la desinformación no solo es una amenaza cuando proviene de los rusos, sino que en realidad es una amenaza intrínseca a la democracia en sí misma. Y así pudieron blanquear todo el conjunto de herramientas de censura justo a tiempo para las elecciones del 2020. En el 2016, las redes sociales alcanzaron tal madurez que comenzaron a eclipsar a los medios tradicionales, algo que se esperaba desde hace mucho tiempo. En el 2004 apareció Facebook, seguido de Twitter en 2005.
YouTube en 2006 y los teléfonos inteligentes en 2007. Sin embargo, durante ese periodo inicial de las redes sociales, nadie lograba obtener suficientes suscriptores como para realmente competir con los medios tradicionales. Pero en el transcurso de su existencia inicial, incluso estas voces disidentes dentro de los Estados Unidos, aunque pueden haber sido fuertes en algunos momentos, nunca alcanzaron más de los 30 millones de seguidores. Nunca alcanzaron los 1.000 millones de impresiones al año, pero eventualmente el hecho de que construyeron un ecosistema maduro y sin censura permitió que los ciudadanos y las voces independientes pudieran competir con los medios de comunicación tradicionales. Esto provocó una crisis masiva tanto en el Pentágono como en el Departamento de Estado. En esencia, el problema es que no existe un intermediario de la CIA para manejar las cuentas de los ciudadanos comunes y corrientes. Y como ya te dije antes, esto al principio no representó un problema durante el periodo inicial de las redes sociales entre el 2006 y el 2014, ya que nunca hubo un grupo disidente lo suficientemente grande como para sostener un ecosistema por sí mismo. Todas las victorias en las redes sociales durante ese periodo habían estado del lado de donde se encontraba el dinero, o sea, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y los servicios de inteligencia americanos. Sin embargo, cuando se alcanzó cierta madurez y las redes sociales ganaron terreno después de las elecciones del 2016, surgió una situación en la que se creyó que el orden internacional podría desmoronarse y que 70 años de política exterior unificada desde Truman hasta Trump estaban a punto de romperse. Ante este problema, se reconoció la necesidad de contar con los mismos sistemas de control analógicos que permitieron frenar historias inconvenientes o movimientos políticos a través de relaciones y contactos con medios tradicionales. Entonces se convirtió en una prioridad muy importante establecer y consolidar relaciones con las compañías de redes sociales para así frenar cualquier historia desfavorable para ellos. Fue entonces cuando surgió una industria de censura multimillonaria que unió al complejo militar e industrial, al gobierno, el sector privado y las organizaciones de sociedad civil. Además, se estableció una extensa red de aliados en los medios de comunicación y grupos profesionales de verificación de datos que actúan como guardianes supervisando cada palabra publicada en el Internet. Por otra parte, el Departamento de Estado americano encabezó un esfuerzo para realizar una gira internacional con el objetivo de presionar a los gobiernos europeos para que aprobaran leyes de censura. Estas leyes tenían como objetivo silenciar a los grupos populistas de derecha en Europa y de forma indirecta ayudar a desacreditar a los grupos populistas de derecha en los Estados Unidos. Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, en el Consejo Atlántico, uno de los mayores patrocinadores políticos de Biden, el cual se autoproclama como el grupo de expertos de la OTAN y representa el consenso político de esa organización. En muchos aspectos, cuando la OTAN necesita coordinar acciones de la sociedad civil para sincronizarlas con la acción militar en una región, el Consejo Atlántico se despliega para generar consenso y hacer que esa acción política ocurra dentro de una región de interés para la OTAN. Hay un montón de personas que pasaron directamente del Departamento de Estado americano al Consejo Atlántico. Es más, el Consejo Atlántico cuenta con 6 exdirectores de la CIA en su junta directiva. Muchas personas ni siquiera saben que existen 6 exdirectores de la CIA vivos y mucho menos que estén todos concentrados en la junta directiva de una sola organización. Esto demuestra el peso que de verdad tiene el Consejo Atlántico en la industria de la censura. ¿Qué bolas tienen los gringos? Son tan arrogantes que de verdad pensaron que la libertad de expresión como un arma de desestabilización no les iba a afectar. Como si los Estados Unidos no tuviera también muchísima corrupción y también reprimiera a su gente. Pero bueno, les salió el tiro por la culata, que es justamente lo que se merecen por ser tan arrogantes. Eso les pasa por estar jugando a ser Dios y estar cambiando gobiernos por ahí por todo el mundo. Bueno, ahora que conoces la verdad detrás de cómo el Internet y las redes sociales han sido utilizadas como armas por la OTAN y los Estados Unidos, es fundamental mantener un ojo crítico en la información que consumimos y compartimos. Pero bueno, ya hasta aquí hemos llegado por hoy. En la segunda parte de esta serie profundizaremos en las implicaciones y consecuencias de esta guerra híbrida y cómo podemos navegar este nuevo mundo de desinformación y manipulación. Nos vemos en la próxima y mientras tanto, mantente libre y no te dejes engañar. Nos vemos.